Para poco que tiene la gente que está desempleada, que no encontramos trabajo, me pongo en la primera, te dan una pizca y que te lo quiten, pues a la mitad del paro me parece, vamos, abusivo. Hay familias que no pueden sujetarse y que no se puede hacer eso, la verdad. Tengo 2 hijos desempleados, o sea que te lo puedes imaginar lo que voy a opinar. Tengo 2 hijos. O sea, aparte que te voy a decir una cosa, mi hijo se quedó parado en diciembre, o sea, en enero. Pero a él ya le han cortado, como hizo la declaración de la renta el año pasado, ya se lo han puesto. Pues no, si él está desde enero, ¿por qué tiene que pagar en medicina? Si es a partir, es que son cosas que yo no lo sé, con tantos estudios y tantas cabezas, que nos lo den a una ama de casa, verás cómo solucionamos la papeleta. Pues entonces no sé de qué va a vivir la gente, porque el dinero no crece en los árboles. Bueno, la reducción de las prestaciones, o sea, puede ser catastrófico, ¿no? Sí, ¿no? Pero yo creo que estamos como siempre en lo mismo, es decir, decía Ricardo que no se cortan, es decir, evidentemente ellos tienen un plan y lo han expuesto clarísimamente. Es decir, no lo expusieron en el programa con el cual se le votó al PP, y eso es algo que incluso los propios votantes del PP están reclamando cada vez más, porque han sido evidentemente engañados. Pero desde que está en el gobierno, Rajoy ha ido exponiendo claramente su programa, y ese programa incluye todas esas cosas que habéis estado diciendo. Primero, evidentemente, unos recortes sociales para pagar la deuda a la banca, es decir, coincide casi siempre las cifras, evidentemente, y luego una cuestión que ha dicho Rafa Merino, que me parece importante, que es ideológica, que es aprovechar la crisis para la privatización de la cosa pública. Es decir, eso es evidente. Es decir, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que yo, incluso con alguna gente de derecha, algunos liberales, siempre se lo digo, aquí hay un problema, y es que todos esos empresarios que Esperanza Aguirre y otros personajes de derecha de otras comunidades han intentado darles el pastel de la privatización, no son ni empresarios. Ese es el problema. Es decir, el problema gordo que está ocurriendo en este país es que hay una parte del país que es productiva, que sigue ahí, y un poco Ricardo ha dicho, ahí no hay crisis. Es decir, lo que son empresas productivas que exportan y o que hacen productos que la sociedad española compra, ahí no se ha resentido nada. Es más, el consumo de las familias es lo que está manteniendo el país, de hecho. Es decir, entonces, ¿qué es lo que se ha hundido? Lo que se ha hundido ha sido todo el conjunto de la sociedad empresarial, sobre todo, que estaba ligada a la clase política. Es decir, todos aquellos que han ido a las privatizaciones, sobre todo de la derecha, pero también en el PSOE han hecho cosas de esas, es decir, a los cuales les han dado un servicio pagado por el Estado, es decir, pagado por la cosa pública. Es decir, para poner un ejemplo, las piscinas se privatizan, pero yo lo que tengo es que doy el mismo servicio, peor, que cuando estaba público, y lo único que pasa que a mí la comunidad me da el dinero, yo pago la mitad a los trabajadores y la otra mitad me lo quedo yo. Claro, y ya está el negocio, ¿no? Y esos empresarios no son empresarios ni son nada, son simplemente mangantes El vicepresidente de la COE y presidente de la CEIN, sí, el señor igual, que tiene todos los negocios de hostelería, igual, lo mismo, de los centros públicos. Parece como el reino de la mediocridad, sí, un poco, ¿no? Pero vamos, tiene toda la hostelería de todos los fijaros a escala de Madrid, incluido de la sede y critica, y luego eso es lo que se ha hundido. No tengo Rafa. claro en este momento el dato, puede tener algún margen de error. Me parece que el producto de lo que se produce en el mundo tiene un valor aproximadamente de 10.000 billones de dólares. El circulante en dinero son 80.000 millones de... Es decir, hay dinero. ¿Dónde está? En los paraísos fiscales. Primera conclusión, si de verdad desde Europa, desde Estados Unidos, desde que quiera, desde donde se quiera, se quisiera cortar la cosa, con simplemente eliminar los paraísos fiscales, aparecería dinero suficiente sin darle a la máquina para resolver la cuestión. Sí, pero el dinero tiene que producir. Pero el dinero no. Lo siembras y claro, no sale. El problema es que hay una situación especulativa. Y luego hay que ir al fondo. Porque a lo mejor estamos diciendo unos que hay crisis y otros que no hay crisis, y estamos diciendo lo mismo. Porque la crisis económica no.
hay crisis de sistema, Claro. es crisis de modelo productivo, es crisis del liberalismo. El llamado modelo socialista real quebró y no ha habido un alternativo por la izquierda, pero el modelo liberal también está quebrado y tampoco hay solución. ¿Cuál es el problema más grave? Y es que desde la izquierda, en su globalidad, no hay todavía, o no se han sabido hacer, alternativas a lo que hay ahora. No tenemos la izquierda un modelo en este momento productivo que defender. O apoyar el O que apoyar. Entonces, no, o sea, yo creo que el modelo lo hay. El problema es que no se quiera plantear como un modelo asumible. Hay que probarlo, todas las cosas hay que probarlo. Claro. Las cosas, yo que tengo cierta formación científica, muchas veces lo que hay en teoría, si no está probado... Bueno, pero esto está probado y no funciona, ¿no? Lo que quiero decir yo ahora es que podemos discrepar si el modelo de futuro es uno o es otro. Lo que sí está claro, y lo ponen de manifiesto, es que estos presupuestos no expresan más que el fracaso del modelo liberal. Y lo que están haciendo en España en concreto va más allá de lo que le pide la Comunidad Europea, que eso lo han dicho en Europa. Oiga usted, si ustedes están haciendo más que les pedimos, ¿qué es lo que está hace nuestros presupuestos con las cifras que ha dado Ricardo? Es imponer... Es una falacia. Estos presupuestos no se sostienen en sí mismos. Antes de que el FMI dijera nada. Claro, pero... una de las premisas es que el empleo va a crecer el Sí, año que viene. sí, estoy de acuerdo. Y que van a Pero recaudar Ricardo, más. ¿qué es lo que hacen? Pero el Con lo cual, problema que tenemos que nosotros dejar claro, estos presupuestos que van a estos durar presupuestos 2 meses. Ni Que un en día. febrero se acaba el Pero plan Ricardo, total. deja terminar. No van a durar un día. Estos presupuestos lo que pretenden única y exclusivamente es imponer un modelo de sociedad en el cual los derechos de los trabajadores sean Pues eso ya mucho está, menores ¿no? que hay. Un momento, Ricardo. Eso es lo que yo creo. Estos presupuestos son presupuestos preelectorales. Son unos presupuestos Sí, pero llevan para... un modelo de sociedad Sí, detrás. y los llevan, pero con lo negativos que son unos presupuestos de mentira para que Rajoy pueda ir a Galicia a pedir el voto Pero si eso está y para claro. que pueda ir al País Vasco a pedir el voto, pero en cuanto que se pase, ya las propias cifras están todas desactualizadas. En cuanto que se pasen las elecciones, de momento hay que decidir si se pagan pensiones. Un montón de temas. Son unos presupuestos de mentira. No valen para nada. Estos no llegan a diciembre. Es lo primero que he dicho no antes. Llegan a diciembre. Lo que pasa Antes es de diciembre- que el modelo- siempre hay unas Pero, elecciones, Ricardo, o sea, todo es preelectoral. Yo creo que a lo mejor ahí está Ricardo, lo primero que he dicho en mi negativo, primera ¿no? intervención es que los presupuestos Son están mentira. basados en un modelo matemático donde la En previsión... el que le han introducido variables Claro, mentirosas. todas. Con lo cual, la primera y más gorda, la previsión de crecimiento sobre la cual se tiene que financiar el país. José Antonio. No, yo quería subrayar esta idea, que si hay un rescate, estos presupuestos son papel mojado, porque el rescate va a exigir nuevas condicionalidades. Y ya veremos en todo caso, porque claro... que hay que recordar, perdona, que son las que Rajoy dijo que nunca Que no nos iba a costar nada el rescate Porque de la es- banca, bueno, nada de esa- nada. esa Y hemos absoluta- subido la seguridad social, el desempleo, tal. Absolutamente sorprendente, ¿no? Estamos con el rescate bancario. Estamos con el rescate bancario. Para ellos. Todavía no ha llegado ni un euro para el rescate bancario desde hace 6 meses. Y ya hemos firmado todas las condiciones Pero, oye, y las estamos Es que aplicando. no ha llegado a Grecia tampoco. Ya. Es que tuvo una gran Que llevan ya mentira. 3 años. Es que dicen, apruebo Y unos peor números todavía, que y no esto lo existen. entiende todo el No ha mundo. llegado a Grecia, no ha llegado- nos prestan dinero para que invirtamos en empleo sostenible, en tal... En energías renovables. En energías renovables, Claro, sí. en dependencia, en salud, en tal, los nichos de comentaba, mercado. os comentaba. No, nos dan el Vamos a- dinero para pagarles a Claro, ellos. claro. Paco. No, yo No, creo, nada más. estabais hablando antes si no hay crisis o si hay crisis. Bueno, yo creo que asistimos a una crisis prolongada del sistema. Del sistema. Yo creo que lo que Supuesto. estamos viendo Estamos de acuerdo. ahora en toda la zona euro fundamentalmente es lo que se ha visto con anterioridad, por ejemplo, en los países de América Latina. O en Japón. ¿Os acordáis cuando hace 20 años pedíamos la condonación de la deuda externa de los países, Sí, sí. fundamentalmente de América Latina y tal, Estaban que sojuzgados. tuvieron que dolarizar esas economías, produciendo migraciones tremendas, primero Sufrimiento. haciendo grandes urbes empobrecidas con suburbios prácticamente en todos los países de América Latina,
Y lo que pasó en Ecuador, millones de trabajadores ecuatorianos tuvieron que venir aquí. Y al final no se puede pagar. Hay que leer algún informe del FMI pidiéndole a Brasil que reduzca la protección social para pagar la deuda, pidiéndole que redujera con unos niveles de protección social bajísimos y pidiéndole la liberalización de servicios. Yo pienso que efectivamente bueno, ahí yo creo que existe una zona, o sea, una crisis prolongada que es sistémica. Y bueno, y en Europa, claro, es una crisis global. Vamos, yo que he trabajado en la banca, cuando hay deuda, es un problema para el que debe, pero también es un problema para el que presta. Entonces, tendríamos aquí un problema que afecta a todo el mundo. No, pues están haciendo igual que aquí se quiere hacer con la banca, que es hacer una banca mala, donde meter toda la escoria de crédito, no sé qué, no sé cuánto y tal, y lo meten ahí y lo nacionalizan, entonces ya el problema es del conjunto de la sociedad. Bueno, pues lo que están haciendo en Europa es hacer países malos. Y se ha decidido que la periferia del sur de Europa seamos países malos, donde meter todo tal, empobrecer al conjunto de la población y salvar a los prestamistas, que los que han... Ese es el problema. Un segundo. ¿Cuál es el problema de eso? Que se deteriora el sistema político. Claro, ya lo estamos viendo. La desafección, ¿no? No perdamos de vista... Y esa parte no es mala. Yo el otro día di una conferencia sobre políticas de activación, que los neoliberales llaman políticas de activación, y es, por ejemplo, reducir la prestación. Dicen, reducir la prestación por desempleo activa la búsqueda de empleo. Yo digo que no, que activa la miseria. Básicamente porque en un país donde 5 millones de personas buscan un empleo, pues no hay empleo. Entonces, si te quitan la prestación... Pero ¿sabéis cuál es el primer documento en el que se utiliza este concepto y todo el catálogo y tal? Un documento de la OCDE de 1984, el Informe de Empleo 1984, que es el catálogo neoliberal. No está pasando nada distinto. El otro día, y me comentaba un profesor que intervino, dijo, lo que me llama la atención de tu conferencia es lo poco que han renovado el planteamiento ideológico y técnico. Ahora mismo, reducción de pensiones, etcétera, etcétera, todo está escrito. 1980, década de los 80, todos los documentos del FMI, de la OCDE. Pero quiero decir que con ocasión de la crisis, lo que se está haciendo es un vuelco al modelo social, a la legislación laboral, todo. Pero es que en los 70 ocurrió lo mismo. En los 70 hubo una crisis también ficticia inicialmente del petróleo que generó una crisis productiva que empezó a acabar con el estado de bienestar. Se acabó con el sindicalismo, con el modelo de contratación colectiva centralizado, etcétera, etcétera. Empezó la descentralización, tal. O sea, ¿qué es? Cada vez que hay una crisis, que las hay cíclicamente, del capitalismo, el capitalismo hace de ello una oportunidad para desmontar. Y es el mismo discurso de los años 80 y de los años 90. Pero ahora pueden. ¿Por qué? Porque estamos acojonados. Sí, pero directamente. Lo que tú acabas de decir, lo ha teorizado un catedrático que os decía antes de la Universidad de Colonia, que es el asesor económico de la Merkel, diciendo ¿no? que esto es una situación en la que se está en un estado de guerra y que hay que asumir que hay víctimas y que en un estado de guerra las víctimas son siempre las clases más miserables. Viene a decir... Lo que se está diciendo aquí me recuerda, y con muy buen criterio, que esto se intentó en América Latina con los tanques. Primero, claro. Con los tanques por delante. Aquí no se usan los tanques, pero se está acabando con la democracia. Con la democracia real. Tenemos que dar paso a vídeo si queréis. Y por lo tanto estamos en una crisis global que pone en peligro la política y la democracia. A mí me gustaría dar una parte positiva del tema. Pon el vídeo ahora. Pasamos al vídeo de la revalorización de las pensiones y luego continuamos con Rafa. 2.500 millones. Muy mal, es igual, me han mandado a mí, me dice que van a subir un 1% y yo cobro 700 euros, o sea que me van a subir 7 euros al mes. ¿Tú qué opinas? ¿Qué hago yo con tanto dinero? 7 euros al mes, ¿qué hago yo con tanto dinero? ¿Dónde lo meto? ¿En plazo fijo? Pues eso, que cada vez nos están recortando más. ¿Qué quieres que te digas? ¿Que no van a subir un 1? Pues si lo estamos pagando ya todo más. Pues horrible, porque las personas mayores ya necesitan descansar, no pueden seguir trabajando, ya han trabajado lo suyo durante toda su vida y lo han pasado bastante mal.
Yo es que antes decían que mucha gente decía antes, es que a mí me han bajado la pensión y si a mí no me la han bajado, a mí lo que es que no me la subieron, que es diferente. Pero ahora ya me la han bajado, tengo que pagar medicinas, o sea que fíjate si no me la han bajado. Bueno, parece que cualquiera se da cuenta, ¿no? Que